A todos los cambios de adaptación siempre es un nivel muy bajo de miedo, un nivel alto de coraje, valentía, de acción y adaptación, porque yo tengo como una especie de mentalidad, que esto está en mi ADN, que es yo puedo. O sea, el yo puedo está en mí, yo puedo. A veces incluso en cosas absurdas, ¿no? Que me he jugado casi la vida diciendo yo puedo, y me he jugado la vida como saltar en el Mar del Norte en Alaska, con mi hijo en hombros porque nos atacaban los osos. Y el avión que teníamos de hélice se atascó la ancla. Teníamos un avión de estos un hidroavión, no me salía la palabra, y Luis Padre, que era una especie de tarzanito, y el piloto estaban tirando del ancla para sacarlo, y los osos nos iban llegando. Mi hijo y yo entonces salté con mi hijo en hombros al agua. Al agua, sí. Porque los osos no se meten, bueno, no sabe, reacción. Porque era una costalera rascada, y entonces aquello me llevaba directa mojándome, pero me llevaba directa donde estaba el hidroavión, y me podía meter dentro. Vale. O sea, era una cosa de... Claro. O sea, no podían acercar el hidroavión donde yo estaba porque estaba atascado, y entonces yo dije, pues por mis cojones cojo este chaval, porque allí, o sea, nadando yo, llegando allí, salto, pero había que tener un par de cojones en el Mar del Norte de Alaska, tirarse con el frío, con el niño en los hombros, con un oso aquí. Esto tengo fotos, que cuando lo veo todavía no puedo creérmelo. Gracias. Azúcar. Mira, la tienes ahí, te traje, pero igualmente la tienes aquí. No la he visto, gracias. Vale, entonces, importante, ¿qué pasa aquí? Yo paso de ser emprendedora, de microemprendedora, a crear mi primera empresa. ¿Això són 20? Això són 20. 20 años. Ajá. 21. Pero eso es un proceso natural. Hay un cambio, que Luis está con un juicio encima de no sé cuántos cientos de millones, que le salía por todos los telediarios de España como que era el cerebro del Matesa 2, que en parte era. Vale, y entonces a ver qué a él le están en este momento juzgando, y siendo un tío, imagínate, para mi familia, o sea, saliendo en todos los telediarios. Sí. ¿Vale? Y entonces hay un tema que hay que solucionar. O sea, entonces él dejó de percibir ingresos y tú... No. Él tenía su cargo y tenía, digamos, todo este juicio, que yo cuando lo conocí, por eso tuvo el infarto, él ya estaba en esta situación. Empezó a despuntar esto. Explota cuando yo tengo un año con él. Pero entonces hay una cosa que hay que hacer sí o sí, y eso os lo cuento con rigor, porque fue muy divertido. Hay un documento que tiene que sacar de la Cámara de Comercio para poder firmar un documento que era muy necesario para poder justificar. Sí. Y entonces me lo cuenta como uno de los dramas. Y entonces yo me acuerdo y conecto que el director de la Cámara de Comercio es el padre de un amigo mío, Quique Guasco, un locutor de televisión muy conocido, ¿te acuerdas? Y entonces me voy a la Cámara a saludar al padre de Quique y le robo el sello. Entonces, ¡ay, la puta madre! Claro que era sello. El sello era claro. Y entonces me meto con la simpatía, le meto mano, le robo un sello. Todo esto antes había ido a verlo, observar todo esto sin decirle nada a Luis. Y aparezco con el sello. O sea, para falsificar el papel que necesitaba. Claro, sí. Firmarlo y sí. Bueno, entonces ya fue. Yo me daba cuenta que mi no miedo era, o sea, con 20 años ya era, me daba, o sea, no tenía lo que los demás mayores. ¡Hola! Mira quién hay aquí. De verano. Vale. Bueno, entonces estábamos en la primera empresa.
No, estabas hablando de, Antes de la de- Cámara de Comercio. Sí, Cámara sí. de Comercio, vale, conseguimos esto y esto tira para adelante. Entonces, Luis está en un momento de mucha zozobra personal, sale de un infarto, está con todas estas cosas y yo le digo, oye tío, empieza a pensar en cómo, o sea, deja el pasado y empieza a pensar en el futuro. O sea, empieza a pensar en cambiar. En cambiar. Sí, 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 Claro, sí, sí. y empieza a pensar sobre todo en desde hoy en adelante, desde hoy en Claro, adelante, claro, porque claro. yo veía que él se hundía, ¿no? Claro, además yo no conozco, digamos, y tampoco hace falta entrar en detalle en toda esta película, pero él probablemente venía en un proceso de vida de muchos años que se le estaba saliendo de las manos, pero era una cosa que había sido su vida No, durante y un mucho tío tiempo, muy digamos. exitoso, un tío con mucha pasta, que había ganado mucho dinero, Con ese, sí. muy exitoso, que había hecho las cosas bien, pero en un momento determinado en España hubo todo un movimiento de gente poderosa que a través de hacer una estafa al fisco, Sí. o sea, que dejaban de pagar al fisco, pues hacían unas exportaciones. Luis era un tío de los... o sea, en España estaba considerado uno de los expertos de comercio internacional más valorados, ¿no? De hecho, él fue el que negoció toda la Comunidad Europea de Cereales, o sea, hizo grandes negociaciones a nivel estatal y tal, porque era un tío que sabía mucho de comercio exterior. Bueno, entonces me dice, oye, yo no tengo límite. En aquella época hablar de 5 o 10 millones era mucho dinero, o sea, la gente se podía comprar 10 pisos. Ajá. Y me dijo, mira, coge 5 o 10 millones de pesetas. Y yo pensaba, ¿cómo? Y monta algo tú. Vale, porque él tenía mucho ahorro, mucho. Él tenía pasta. Vale. Pero yo no quería ni vivir en su ritmo de pasta, que este era mi lema, y esto fue lo que funcionó en la vida hasta el último minuto. Yo no quería vivir en nada que pagara él, ni ponerme en su ritmo de vida, sino que teníamos que tener un piso que yo pudiera pagar y él también. Entonces cogimos un piso los dos, dejamos la calle en Camp, que era mío, cogimos un piso los dos, que claro, yo podía pagar de aquella época muy poco, teníamos un piso de 40 metros cuadrados, entonces con una terraza grande, y en la calle Jesús vivimos desde el año 79 hasta el 86, y fue el piso porque yo no podía gastar más gasto. Entonces él empezó ahí, porque en esta etapa él una noche a la semana vivía en su casa. Para su hija, iba todos los días a comer o cenaba, pero luego se venía a casa, y un día a la semana él se quedaba a dormir con Mónica el sábado para salir el domingo, estar todo el día paseando con ella, etc. Entonces nada, tuvimos este piso, y esto lo contaba porque, claro, imagínate que mi nivel de vida era el de una persona normal con un sueldo, unos ingresos normales, y de repente me dice, mira, yo creo que lo que tienes que hacer es, piensa sin limitaciones, ¿qué montarías? Y entonces monta un negocio y yo tengo este dinero. Entonces tú pones la idea y yo pongo el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Que tú eres el 50% porque lo pones la idea y lo accionas, y yo pongo el 50% de capital. Entonces yo pensé, bueno, ahora mismo no lo veo claro. Si tengo una buena idea, pues a lo mejor mi idea valdrá el capital, y veré qué capital necesito. A lo mejor no necesito tanto dinero. Entonces hice una buena idea y construí una compañía con muy poco dinero. O sea, me parece que fueron 2 millones de pesetas o algo así. De aquella época era dinero, pero no ¿Qué tanto. negocio? ¿Qué empresa? Y entonces yo aquí de lo que me di cuenta era que era el auge aquel que empezaron, que las cajas, si tú ponías dinero te regalaban una vajilla, si tú hacías no sé qué. Entonces yo, el mundo del gadget. Entonces empecé a crear un movimiento muy basado en acompañar a las grandes corporaciones que tenían relación directa con el consumidor
a hacerles promociones, puntos de venta. Fue el momento en el que toda la distribución vieja, tradicional, pasaba a grandes superficies y por tanto los fabricantes que tenían 2.500 listeros necesitaban afinar, crear key accounts, que eran los nuevos negociadores y vendedores, necesitaban crearse puntos calientes en las grandes superficies y los supermercados, que eran los primeros que empezaban a ver. Ajá. Entonces yo me di cuenta que Siempre esto es como hay un patrón también, que es identificar oportunidades de negocio tempranas, digamos. Exacto, ahí está. O sea, negocios incipientes, así. Yo vi Sí. la tendencia y sobre todo vi que había un cambio, una transformación social importantísima en la manera de las personas cómo íbamos a comprar y cómo íbamos a obtener cosas. Entonces empecé a crear este universo de ofertas y demandas. Y como yo tenía mucha curiosidad por viajar y por moverme, entonces yo iba invirtiendo mucho en viajes, en mover, y rápidamente conecté que la fábrica del mundo era China y que el mundo del gadget era una buena solución para crear promociones en los puntos de venta, como eran cajas, bancos o supermercados o lo que fuera. Entonces, en una de negociación con una importación, conocí a un chino que nunca había estado en China, que era John Cohen, y tenía 22 años. Y entonces yo dije, oye, a ver, tío, tú hablas inglés, eres chino, yo me atrevo a irme a la China y negociar y hacer directamente el business directo, porque la fábrica del mundo va a ser China. En aquel momento, hablo de hace 40 años, esto no lo diría ni el tato. Vale. Y entonces Cohen, que era chino y nunca había ido a China, me dijo, coño, nos vamos. Y estábamos él y yo hablando aquí, nos vamos. Luis estaba en Ibiza y le llamo y le digo, John y yo cogemos un avión que nos vamos vía Múnich a China. Vamos a explorar posibles compras porque tengo un pedido que puede ser que cierre. Vale. Y entonces Para que yo termine de entender, ¿qué era lo que vos comprabas que luego se lo ponía? Claro, por ejemplo, yo ¿qué hacía? Hacía algo muy sutil, que era, me iba a la caja y me decían, tengo 400 pesetas para gastarme en un regalo. Y yo me ponía en la piel de quién era el consumidor de la caja, de Guipúzcoa, y entonces me imaginaba a los señores que vivían allí en las casas aquellas de no sé qué, y un casete que no tenía ni el tato, pues sería el súper regalo. Entonces yo buscaba productos que fueran súper novedosos, impactantes, que no hubiera una oferta ni una fabricación nacional, está bien. para yo tener el dominio, ¿vale? Entonces esto, por ejemplo... O sea, tenía que ser tecnología, cositas de todo. consumidor. Al final acabé haciendo bolsos de Chanel. Vale. Las promociones de perfumería al principio era hacer neceseres súper bonitos, joyas. Sí. A un cliente le vendí 40.000 collares de perlas, o sea, lo que fuera, ¿no? Claro. Entonces yo lo que tenía la astucia era de entender el mecanismo de la persona vinculada al negocio, qué le pasaría si se encontraba un collar de perlas, qué había que decirles, hacía todo esto. Sí. Entonces es una compañía que empecé en el, yo creo que era el 79, 81. ¿Cómo se llamaba tu compañía? Se llamaba... tenía una compañía, Luis, que se llamaba Tacosa, que era técnicos asesores de comercio, que la usé como puente, y luego ya monté Interpromo, que era internacional de promociones. Vale, bien. Y entonces en ese tránsito lo que hice es encontrar un partner chino que solo me servía para hablar con los chinos y para dar la confianza de abrir un mercado tan lejano. Sí. Nos hicimos socios de compras, no de ventas. O sea, yo ya supe ver que con John no le podía enseñar el 100% del negocio. Entonces le dije, al chino español. Vale. Entonces le dije, tú vas a ser mi socio comprando. Y yo tengo el negocio de las ventas porque es en lo que soy una crack. Yo vendía a todas las multinacionales, sí. yo que sé, a Nestlé, a Unilever, a Johnson & Johnson. ¿Qué les vendía? Yo, como era director comercial, nadie sabía que yo era socia y la dueña de la empresa. Claro. Entonces yo siempre era como diciéndole, oye, mira, es que me he dado cuenta porque estaba en Nueva York, como viajaba mucho, toda la pasta y tal, estaba en Nueva York, que yo he visto que en Nueva York lo que pasa. Entonces todo lo que yo adoptaba de cambios de fuera, yo los aplicaba aquí y daba soluciones muy customizadas, y yo no cobraba la idea, solo cobraba la venta del producto. Vale.
Claro, esta compañía en el 82-83 de aquella época facturaba 600 millones de pesetas, que era una barbaridad. O sea, subió, teníamos como 30 empleados, o sea, todo esto, y se hizo casi solo para mí, ¿no? Que básicamente lo que tenías era como almacén de stock, cosas de esas. Sí, pero que yo compraba sobrevendido, porque yo lo que tenía era... Encima la fabricación y lo encargaba la traía. fabricación, lo traía, lo customizaba, entonces Vale. empecé a hacer las primeras serigrafías de cosas, Vale, hacía vale, los vale, vale. claims. Claro. Fue un mercado muy incipiente, fui de las primeras pionerísimas sí. de todo esto. Hubo un momento que en España no se vendía nada si no Si iba no había acompañado de un gadget, promoción. si no había una Vale. promoción. Vale. Entonces, esta es una compañía que empecé a vender y a ganar pasta como un tubo.